Hola, muy buenos días desde Alemania. Saludos a todos vosotros y ustedes en vuestros y sus países. Quiero hablar del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración que Jesús dejó a sus discípulos y que es realmente una oración de la cual uno tiene que decir mucho. Se han escrito muchos libros sobre esta oración. Yo pienso que orar es algo que tiene que ser reevaluado en este tiempo de pandemia que estamos sufriendo en todo el planeta, porque la oración se puede malentender, la oración se puede abusar o tratar de abusar, y es muy importante de que nos acerquemos al tema de la oración con lo que la Biblia nos revela, con la sabiduría de la Escritura. El Padre Nuestro lo encontramos, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9. Y hoy quiero nada más iniciar, dar unos pensamientos generales en cuanto a esta oración y luego entraremos ya a lo mero y a lo concreto. El Padre Nuestro se inicia con esta frase: vosotros pues oraréis así. Esa palabrita así, solo 3 letras, es una palabra de mucha importancia, porque tenemos que decidir realmente aquí si esta palabra oraréis así significa que la oración tiene que ser repetida exactamente, literalmente, con las palabras que Jesús nos dio, o si posiblemente puede significar otra cosa. Ahora, personalmente llegué a la conclusión que las dos cosas son posibles, porque no se prohíbe en ninguna parte orar el Padre Nuestro así como Jesús lo dejó. Y realmente el Padre Nuestro es una oración que es muy buena y no tiene que, el Padre Nuestro no es una oración específica de una denominación cristiana, sino que es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Entonces, el Padre Nuestro se tiene que orar así. Pero, ¿a qué se refiere? Yo no creo de que así pueda significar de que el Padre Nuestro se puede malentender o se debe malentender como una fórmula mágica cristiana que lo resuelve todo. No, el Padre Nuestro no es una fórmula mágica religiosa o cristiana, sino que el Padre Nuestro es algo que salió del corazón de Dios, que fue revelado a Jesús y Él se lo pasó a nosotros. Entonces ya en el antecito, en el versículo 7, Jesús compara la oración pagana con la oración del Hijo de Dios, del cristiano. Y Jesús dice que una de las características de la oración pagana es las vanas repeticiones. Ahora, cuando uno vuelve a repetir una oración como un mantra en la Asia, de las religiones de la Asia, esta constante repetición es realmente, la fe está más en el método que en encontrarse con un Dios vivo. Y Jesús habla mal. Él dice que los paganos piensan que por su mucha palabrería y sus vanas repeticiones serán oídos, y Jesús dice no. Por eso, si esto es la actitud, si esto es la creencia en este método, esto no va a mover nada en el cielo. Entonces aquí, antesito del Padre Nuestro, ya podemos aprender que el Padre Nuestro definitivamente no es una oración que se debe repetir en una forma mecánica, en una forma de fórmula religiosa, sino que el Padre Nuestro es mucho más profundo que nada más repetir estas palabras. Eso es una cosa. Por otro lado, como la Biblia no prohíbe orar el Padre Nuestro en esta forma, también se podría orar individualmente, pero también como iglesia,
exactamente con estas palabras, porque no hay nada en la Biblia que diga que no. Pero lo importante en el Padre Nuestro es la motivación atrás de la oración. Y eso es una cosa central para orar. ¿Qué es lo que quiero yo lograr con mi oración? Sea el Padre Nuestro o sea cualquier cosa. Y aquí el Padre Nuestro, si lo vemos completo, nos revela una cosa muy, muy importante. Nos revela de que las cosas que le interesan, las cosas que son importantes para Dios, vienen en primer lugar y no las nuestras. Cuando somos sinceros, al orar nosotros muchas veces ponemos nuestras necesidades en primer lugar. Incluso hay sistemas de cómo uno debe orar y nos dicen que tienes que iniciar con alabanza, luego tienes que dar gracias, luego tienes que interceder por otros, luego tienes que orar por tus peticiones y cosas así. La Biblia no revela este orden en ninguna parte. No es malo tener algún orden en la oración, mas sin embargo, el Padre Nuestro revela una cosa muy clara. Se inicia con lo que realmente es lo más importante, y eso es la posición de Dios, la voluntad de Dios, el nombre de Dios y el reino de Dios. Eso es lo más importante. Antes de orar por mis cosas, el pan de cada día, el perdón de pecados, la protección en los ataques de Satanás, eso es en segundo lugar. Pero en primer lugar es Dios, su posición, su nombre, su reino y su voluntad. Eso es una indicación de qué es lo que debería estar en mi corazón cuando yo oro. ¿Es Dios, su nombre, su voluntad y su reino? ¿O soy yo, con mi voluntad, con mi reino y con mis intereses y necesidades? Aquí cada quien podemos chequear nuestro corazón, y yo pienso que es muy importante que al orar tener esta actitud de que el reino de Dios y los propósitos de Dios, los planes de Dios y todo lo que respecta a Dios tiene que ser más importante que yo y mis asuntos. Jesús lo revela en el mismo capítulo 6 de Mateo, en el versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. ¿Hablando de qué? Hablando de nuestras necesidades básicas, de comida, de vestido, de todo lo que se necesita para vivir una vida normal. Entonces aquí claramente la Biblia enseña de que la oración, si va a ser una oración correcta y efectiva, tiene que contener la motivación y la actitud de corazón de que Dios primero y yo segundo. Yo pienso que es algo básico, pero a veces nos tenemos que recordar de estas cosas. Es muy, muy, muy importante de que yo personalmente creo que el Padre Nuestro, la palabra que debemos orar así, no se refiere a repetir las palabras literalmente en una forma mecánica, como ya dije, sino que más que todo el Padre Nuestro nos presenta un índice de cómo podemos o debemos estructurar nuestra oración. Y como ya lo dije, en primer lugar viene Dios y su reino, su nombre, todo eso. En segundo lugar vengo yo. Ahora, no sé si ya observaron el detalle de que después de orar por el reino y la voluntad de Dios que se haga en la tierra, la próxima petición es que Dios nos dé el pan de cada día, antes de pedir perdón por nuestras deudas. Lo veo muy interesante porque muchos en los sistemas que aún yo aprendí en ciertas escuelas de discipulado nos decían que en tu tiempo quieto tienes que empezar
con confesión de pecados, y luego alabanza, gratitud, y luego otras cosas. Pero en el Padre Nuestro, la petición por el perdón viene en tercer o cuarto lugar realmente, si somos sinceros. Y parece que eso nos indica de que para Dios estos asuntos son importantes, porque si no lo hubiera estructurado de otra forma. Y hoy, para iniciar estos pensamientos sobre el Padre Nuestro, quiero empezar con la primera frase, que para mí creo que es muy central, porque lo primero que según Jesús debería incluir nuestra oración es esta frase: Padre Nuestro que estás en los cielos. Dos aspectos aquí. No dice Padre mío. ¿Por qué será? Porque cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, y que no importa lo que pensemos o lo que hagamos o lo que digamos, nosotros somos parte de este cuerpo, si queremos o no, si estamos conscientes o no, somos parte de un nosotros. Y eso es muy importante. Esa es una revelación bien clara de la Biblia, de que el poder, de que el plan de Dios, el corazón de Dios siempre está en el nosotros y nunca en el yo. Al principio de la Biblia, cuando Dios decide crear al ser humano, dice: hagamos al hombre según nuestra imagen. Incluso Dios vive en un nosotros. Incluso Dios no es el gran yo, sino es uno que piensa de sí mismo en la fórmula trina: hagamos al hombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque lo contrario al espíritu cristiano es el espíritu egoísta. El espíritu egoísta es realmente la forma humana del satanismo, porque según Isaías 14, del 12 al 14, Satanás es uno que solamente está enfocado en el yo. Yo subiré a los montes, yo pondré mi trono, yo, mío. Eso es lo que es Satanás. El egoísmo es una forma humana del satanismo, queriendo poner el yo en el trono. En el cristianismo, el yo encuentra su mayor realización, encuentra su mayor propósito en la vida cuando se incorpore a nosotros. Padre Nuestro. Ya orando, debería, con las primeras dos palabras, Padre Nuestro, yo estoy diciendo que mi vida es parte de algo más grande que yo. Mi vida es parte del plan de Dios para este planeta, que es la iglesia. Y la iglesia siempre es un nosotros y no un yo. Es muy importante. Observemos el Padre Nuestro. Aparecen los pronombres nosotros y tú. Tu reino. Perdónanos. Danos. Líbranos. Tú y nosotros son usados, pero no yo. Marcar eso es muy importante, porque muchas veces todos hemos caído en eso. Hemos caído en ver la oración como un método individualista, egoísta, para tener acceso a las bendiciones de Dios. No. Si Dios me bendice a mí, Dios bendice a la iglesia. Y yo debería vivir en esta actitud. Todo lo que tengo, todo lo que soy, también lo tengo que poner a la disposición de la iglesia. Puede ser tu iglesia local, puede ser la iglesia universal, a mí no me importa, pero tu vida tiene una importancia grande en la vida de lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia. Si queremos orar así, como dice Jesús, oraréis así, tenemos que orar con la mentalidad del gran nosotros y no del yo. Segundo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Los evangélicos hemos enfatizado
mucho de que Dios está en nosotros, con nosotros, alrededor de nosotros. Y eso es una verdad muy, muy grande y es una verdad que no se puede negar. Somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de mí, está dentro de la iglesia. Dios, Emmanuel, está con nosotros. De esto nadie duda. Mas, sin embargo, Jesús dice cuando oremos, debemos levantar nuestro corazón y nuestros ojos hacia la posición de Dios. Y Dios dice que está en los cielos. Los cielos, claro, sabemos que no es un lugar físico, es un lugar espiritual, es otra dimensión que nosotros desconocemos. Y algunos tienen una vista hacia esta dimensión, yo sí no la tengo. Mas, sin embargo, esta palabra, Padre que estás en los cielos, al principio de orar es algo para mí muy, muy, muy clave, porque nuestra oración desde este punto se tiene que realizar desde el punto de vista, desde la posición de Dios y no desde mi posición. Nosotros pensamos en términos de arriba y abajo y nos ayuda a colocar. Claro que en el sentido físico para Dios no hay un arriba y un abajo, pero hay la dimensión de Dios donde está viviendo Dios en su trono y está la dimensión nuestra en este universo. Nosotros al orar tenemos que recordar, tenemos que orar al Padre en los cielos, que desde los cielos nuestro Padre tiene la perfecta vista, tiene el perfecto entendimiento de lo que está pasando en nuestra dimensión de vida aquí en la tierra, podríamos decir. O sea que no deberíamos orar de abajo para arriba, espero que me explico bien, sino que debemos empezar a orar de arriba para abajo, no de la perspectiva humana limitada y con muchas preguntas y dudas, no orando frente a un monte, sino que orando desde una posición que está encima del monte, porque según Efesios 2:6, nosotros desde que nacimos hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Orar solamente puede ser efectivo cuando vemos el mundo, cuando vemos nuestra situación como Dios la ve. Y eso es algo muy, muy central para orar. Vivimos en un tiempo de mucho miedo, de mucha inseguridad, y yo, sinceramente, yo no tengo todas las respuestas de lo que está pasando y lo que quiere hacer Dios en este tiempo. Mas, sin embargo, una cosa necesito yo disciplinarme a no hacer. No tengo que orar de mi perspectiva hacia la perspectiva de Dios, sino que tengo que preguntar a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cómo se ve mi vida? ¿Cómo se ve el mundo actual desde tu trono, desde tu perspectiva? Y cuando leemos toda la Biblia, en Apocalipsis vemos de que Dios ve la historia humana como ya realizada. No es algo que va a pasar, sino que ya pasó en la mente de Dios. Y Dios teniendo la vista perfecta de lo que para nosotros es pasado, presente y futuro, si nosotros logramos conectarnos con el Espíritu de Dios de tal manera de ver como Él ve, de entender como Él entiende, de analizar y evaluar la situación como Él la evalúa desde su dimensión, desde su trono, entonces nuestra oración va a ser diferente. Los que hemos tenido el privilegio de viajar, cuando se sube un avión, es para mí todavía, aunque ya llevo más de casi 50 años viajando por avión, es impresionante. Me maravilla subir en las nubes. Y cuando vivía en Guatemala, donde hay montañas bastante altas, algunas yo las escalé a pie, pero cuando uno va al avión y va encima de estas montañas, las montañas se vuelven chiquitas. Ya no se ven montañas, ya se ven unas lomitas en el suelo. Eso es lo que necesitamos. Nuestros problemas tienen una perspectiva divina.
Pero si nosotros nada más vemos nuestros problemas y las situaciones desde nuestra perspectiva humana, nuestra evaluación va a ser errónea, porque nos falta la mirada desde el trono, la mirada desde el Padre que está en los cielos. Y cuando vemos las cosas como el Padre ve en los cielos, todo se va a volver más liviano y más soportable. No voy a decir que Dios nos va a quitar todos nuestros problemas. Él tiene propósitos mayores. Pero lo que sí voy a decir es que cuando nosotros decimos, Padre, por favor, permíteme ver como tú ves desde tu posición. Y cuando nosotros logramos unirnos, ponernos de acuerdo con el Padre desde su posición, nuestra oración va a ser diferente. Tal vez vamos a orar completamente diferente cuando vemos los propósitos de Dios. Miren, a veces oramos que Dios nos quite algo y no lo hace. ¿Por qué será? Puede haber muchas razones, pero una razón puede ser de que Dios tiene algo mejor que hacer en esta situación. Pero si nosotros solo nos mantenemos en nuestra posición, podemos cometer el error de creer de que Dios está obligado a hacer algo como yo lo quiera. Pero lo siento mucho, Dios sigue siendo soberano y Dios puede, pero no tiene que hacer nada. Obligar a Dios, no podemos obligar a Dios con fórmulas mágicas de decir eso, de declamar eso, de decretar eso. Eso no funciona. Jesús lo pudo hacer. Podemos hablar al monte, pero podemos hablar al monte cuando hemos obtenido primero la perspectiva del trono de Dios. Y si desde el trono de Dios estamos autorizados a hablar al monte, hablemos al monte. Pero no hablemos al monte desde nuestro nivel. Esa es la gran diferencia, creo yo. Así que el Padre Nuestro es una maravilla, hermanos. Hay que meditarlo bien, hay que fijarse en las palabritas más chiquitas. Y Jesús dijo, cuando oraréis, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Terminando, digo eso. Cuando oras, recuerda si estás en el nosotros y recuerda si estás orando desde la posición de tu Padre que está en los cielos. Y entonces tu oración y la mía van a cambiar. Bendiciones, hasta la próxima.